Bueno, ¿por Chan, qué no chan, chan. transmito en vertical? Porque subo a YouTube. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por conectarse. ¿Cómo están? Las medidas de Rodrigo Paz que se han anunciado anoche, la promulgación del decreto 5503, al que se lo ha llamado decreto por la patria, finalmente terminó ocurriendo. Sabíamos que iban a levantar la subvención a los hidrocarburos, pero no sabíamos cómo, no sabíamos cuándo. Finalmente ya sabemos. Eh, Dentro del decreto supremo, más o menos más de 20 páginas, más de 120 artículos. Hay un montón de temas que se tratan. Entre ellos el más importante, la levantada de la subvención a los hidrocarburos, aunque del diésel todavía no es completa. La gasolina especial, de lo que costaba 3.70, empezará a costar, ya está costando 6.96 el litro, el diésel 9.80, Mm, la gasolina premium 11 el litro, y también tenemos el jet fuel y también estos otros combustibles. Eso significa que además los pasajes aéreos también van a subir. Se ha mencionado el salario mínimo a 3.300 bolivianos. Tenemos ahora la renta dignidad a 500 bolivianos. Hay un programa de protección de 200 bolivianos cada 4 meses eh, para todos aquellos informales sin aportes. Está el bono Juancito Pinto a 300 bolivianos también. Eh, Se ha propuesto un régimen del 0% de impuestos para las importaciones. Los profesionales podrán descargar el 100% de sus facturas de IVA. Va a haber una especie de distribución 50-50 y también un diferimiento de créditos, no solamente para los créditos de vivienda social, los microcréditos, sino también para los créditos productivos. Entonces son muchas medidas que tenemos que conversarlas. Sé que el tiempo ha sido corto para poder analizarlas a profundidad, pero para que podamos dar un pantallazo a los que nos están viendo sobre sus perspectivas de los análisis. De nuevo agradezco a Carlos Aranda y a Stash por conectarse. Ambos son economistas, ambos economistas que hablan con datos, que tienen una seriedad en lo que hacen y que además tienen opiniones y percepciones que son distintas, ambas son críticas, y creo que eso va a servir muchísimo para que todos podamos tener este diálogo de perspectivas y que podamos escuchar a aquellos que tienen una perspectiva diferente. Entonces, nada, voy a empezar contigo, Stash, muchas gracias por conectarte. Sé que el tiempo es complicado ahora hacerlo todo rápido, pero a priori, eh, viendo en general un pantallazo, ¿qué te parecen estas medidas? Nat, la verdad que quedo sorprendido. No, no quedo sorprendido porque se haya eliminado en cierta forma el subsidio del diésel y hayan subido estos precios, pero quedo sorprendido que se lo haya hecho sin las medidas de contención social necesarias. Incluso me acuerdo durante la campaña electoral, no sé si te acuerdas cuando habían estos debates entre Tuto y Rodrigo Paz, donde cada uno decía, sí, yo voy a eliminar, pero yo voy a guardar el subsidio para el transporte público. Y el otro decía, sí, es más, yo voy a hacer es... Bueno, en los hechos, el día de hoy, 17 de diciembre, se tomó la medida y no se hizo ni siquiera subsidio diferenciado para el transporte público, por ejemplo, entre otras medidas que se podría tomar, ni dos, medidas de contención social que palíen los impactos o las consecuencias de estas medidas. Y eso ya es una primera sorpresa. Pues después, lo otro más, digamos, sin de repente ahondarme demasiado en estos temas, es de que hay todo un paquete de medidas también para liberalizar las exportaciones, para supuestamente repatriar los dólares, y me temo que es ampliamente insuficiente. Yo pensé que iban a hacer algo un poco más, digamos, certero, pero viendo lo que están proponiendo, creo que es insuficiente. Es insuficiente porque reducen los impuestos a cero para repatriar esos dólares si es que los guardas 24 meses en el país. Sin embargo, la tasa de cambio actual, que por más que ahorita esté fluctuando, ayer era 8, esta mañana apareció con 10, qué sé yo, por más que
tengas esta medida, no vale la pena. Simplemente estos actores exportadores que exportaban antes, liberalizas las exportaciones, exportarán más y no hay un incentivo para que repatrien esos dólares al país. ¿Por qué? Porque simplemente es mucho más barato para ellos seguir prestándose en bolivianos con las tasas de interés tan bajas que hay en el mercado en vez de repatriar. Y es normal, o sea, los empresarios no están aquí para hacer con su dinero altruismo o para, digamos, hacer patria, no, no, están ahí para ganar dinero. Y la mejor forma de ganar dinero para ellos en las condiciones del juego que se les ha puesto es no repatriar dólares. ¿Por qué? Porque esperan que a futuro haya una tasa de cambio que suba aún más, que sea de 12, 13 bolivianos, y en ese momento puede valer la pena una vez que tengan certezas que la tasa va a ser estable. Eso es un poco mi preocupación. No soluciona mucho, empeora las condiciones y realmente siento que hasta mismo si no concordaba con la visión de Rodrigo Paz sobre por qué lo hace y cómo lo hace, quedo decepcionado que lo haya hecho tan burdamente, con tan pocas medidas, con tan poco diálogo, con tan poco entendimiento de la realidad. Esos bonos me parecen muy insuficientes. Eso para empezar, digamos, mis primeras impresiones respecto a estas medidas. Sí, muchas gracias, Stash, por ese análisis que nos has dado. Aquí tenemos también, de nuevo, a todos los que nos están escuchando. Yo la verdad es que muy difícil puedo opinar sobre estos temas porque realmente no soy economista y no los manejo y no conozco las implicaciones. Pero por eso los tenemos a ustedes para poder entender. Ahora, quiero escucharte, Carlos, ¿cuál es tu análisis general sobre esto? ¿Qué te ha parecido las medidas? Y, y sí, ¿prevé el impacto, no prevé el impacto, es necesario? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que podemos dividir el análisis, espero que se me escuche bien. En un minuto ya estoy en un lugar donde podemos hacer el live en condiciones. Me disculpo con tus seguidores y contigo, Natalia, y con Stash, por esta primera impresión que va a ser así formal. Yo dividiría en lo bueno que tiene, lo malo y lo que es feo. Lo que es feo es, si uno ve las consideraciones económicas de la medida, me ha sorprendido la cantidad de datos desactualizados que había. El déficit público se calcula solo hasta 2023, la inflación interanual de alimentos aparece solamente como 5,8% cuando sabemos que hace más del 33%, lo cual me dice que por lo menos en esa parte de la presentación formal del documento no ha sido lo suficientemente riguroso. Y a mí, como siempre hablábamos contigo, me chirría mucho cuando alguien da mal el dato, lo tenía que mencionar para sacarlo de mi sistema. Por otro lado, vayamos a los temas de fondo, que son, por ejemplo, el subsidio a los carburantes. Yo recomendaría a tu audiencia, y lo podríamos tratar, incluso invitar a Ronaldo Terrazas, que junto a Julio Alaga en la Fundación INESAT sacaron hace 2 semanas un documento muy interesante, justamente repasando la experiencia de 2010 y haciendo una propuesta de levantamiento de subsidios. ¿Por qué me pareció muy interesante la propuesta? En el siguiente sentido, recomendaban que para eliminar el arbitraje solo bastaba subir el precio de la gasolina en ese estudio, con estudios econométricos que realizaron estos dos economistas, en un 86%. ¿Cuánto subió la gasolina? Un 84%. Por tanto, esta medida sí parece que fue relativamente bien pensada. Dame un segundo, Nat, por favor. Sí, 10 segundos. No te preocupes. Sí, me imagino que ya ha llegado a su oficina y sí, justamente de eso se trata el live, ¿no? De que podamos ver estos datos, entender, bueno, no ver, pero al menos tratar de entender con economistas que saben, que están empapados. De nuevo les repito a todos los que se han conectado, estamos con Carlos Aranda y con Stasi Zaplinsky, perdón si no he pronunciado bien tu apellido. Ambos son economistas y ambos han estado viendo de cerca muchísimo el tema de la subvención a los hidrocarburos. De hecho, he tenido con ambos conversaciones sobre la subvención desde hace ya por lo menos el año pasado, un poco más, donde yo al menos intentaba entender qué significaba todo esto, ¿no? Entonces, no sé si ahora sí estás listo, Carlos. Sí, quiero continuar con la argumentación.
Entonces, en ese sentido, primero, no se levantó al 100% el subsidio de la gasolina. Habrá que ver los impactos fiscales, lo podemos ver más adelante. Pero sí hay una diferencia, ¿no? La gasolina sube en precio un 84% aproximadamente y el diésel un 133%. Puedo considerar que es diferencia en el levantamiento de ambos, en las magnitudes de ambos retiros de la subvención. Tiene que ver con la composición de cómo surtimos la demanda interna. La gasolina, de cada 10 barriles que necesitamos, producimos internamente 4. En el caso del diésel, de cada 10 barriles que necesitamos, producimos solamente 1. Por tanto, ¿qué quieren hacer? Obviamente, reducir el arbitraje en el caso de la gasolina y por el caso del diésel, directamente contraer la demanda de diésel. Es decir, subir un precio, dado que eso es lo que más dólares te demanda la importación de diésel, que básicamente que los agentes económicos contraigan mucho el consumo de diésel. ¿En qué aspectos? El 40% del transporte público en Santa Cruz funciona diésel, los micros, por ejemplo, y también todo el tema de la minería, el sector agroindustrial, que sepa que ya hay una nueva señal de precios y que tomen decisiones en ese sentido. Entonces, esa parte que son los dos que determinaron las cuallas de la subida de la gasolina y del diésel, por el lado de la gasolina que justamente haya ¿cómo te diría? Calcular cuál es realmente el porcentaje que elimine el arbitraje y por otro lado en el diésel subirlo a un nivel que deprima la demanda y por tanto necesites menos dólares para importar. Eso va a tener sus efectos a nivel microeconómico en el conjunto de la economía. Obviamente las empresas tienen que ajustar márgenes empresariales, las familias tienen que cambiar sus hábitos de consumo y va a tener sus impactos. ¿De cuánto? En este mismo paper, Ronaldo Terrazas indica que la inflación interanual, es el shock que significaría los precios de los bienes de consumo, sería alrededor del 28%. Venimos con tasas del 20%, a eso tendrías que añadirle ese 28% y llegarías en determinados meses del año en una interanual del 48%. ¿Es una subida importante del costo de la canasta básica? Por supuesto que sí, pero luego voy a exponer por qué creo que es absolutamente necesaria y se esperaba que se haga esto. Tal vez, como mencionó Stash, sería falta el detalle de las medidas de la contención, que era un tema de que se estaba hablando, que necesitaría un programa de ayudas para ayudar a las personas que van a quedar un poquito descolgadas por este esquema de subsidios que se está retirando. Bueno, gracias. Carlos, se te estaba cortando un poquito, entonces si para tu siguiente intervención podrías mejorar tu internet, te agradecería mucho. Y justamente aquí en los comentarios, estoy leyendo, por ejemplo, Brisela Saucedo dice, hablan de los informales, hablen sobre los informales que no dependen de un sueldo. Entonces, Stash, paso contigo. En base a lo que ha expuesto Carlos Aranda y también a estos otros comentarios en el chat, ¿qué nos puedes decir? Estás muteado. Perfecto. Hay un par de cosas que tenemos que digamos, pensar, ¿no? Creo que hay cierto consenso entre todos los actores que mantener el subsidio del diésel y la gasolina no es la forma de avanzar. Eso es un hecho, ¿no? De que había que eliminarlo, hay que eliminarlo. Pero, sin embargo, pues no puedes hacer esto sin, después de tantos años de, digamos, de dependencia de este subsidio. ¿Por qué? Porque es como si alguien que usa muletilla, le quitas la muletilla diciendo camina, ¿no? Pues simplemente lo vas a tirar al suelo. Es lo que están haciendo con la economía del país y aún más con ciertos sectores. ¿Por qué? Porque básicamente, como Carlos nos dice, la inflación va a subir notablemente. Y lo peor es que para ciertos actores que ya están bastante apretados, aún más con la inflación actual, no hay este margen para asumir 20% más de inflación. Y además del estudio justamente que Carlos nos mencionaba, hay otro estudio que es un estudio de la UPB y de Oxfam. UPB, digamos, para que quede claro, no es un estudio, por lo tanto,
de izquierda o marxista o malintencionado, ¿no? Busca ser académico. Carlos, me refería al estudio justamente de Oxfam que sacaron sobre estas medidas y el costo del ajuste social. Y lo que yo estaba diciendo era que, además de lo que ya has mencionado, que es bastante problemático porque no es simplemente decir, bueno, ahora que asuman 20% más o 30% más en la canasta básica, sino que tienes que tomar en cuenta este contexto en el cual hay desempleo que va a crecer, hay salarios que no van a aumentar, hay ingresos que van a dejar de existir, porque el mismo efecto que acabas de mencionar sobre la disminución de la demanda del diésel o la gasolina va a ocurrir con las ventas en el sector informal también. Y en el sector informal van a dejar de vender tanto y por lo tanto de percibir tanto frente a unos costos que se elevan. Entonces, este estudio de la UPB y Oxfam, que de nuevo busca ser, digamos, entiendo yo, imparcial o digamos bastante tecnicista, se puede decir. Ahí podremos verlo, pero en pocas nos dice que dependiendo de la zona del país, hay lugares donde va a subir hasta de 6 puntos la pobreza moderada y de la pobreza pues extrema un poco menos. En esos lugares posiblemente ya había 40-50% de pobreza. 6 puntos más es 10% más. Y ahí es donde yo creo que, Carlos, para mí, y me gustaría que me digas cómo la sientes, digo, es inético tomar ciertas medidas que son necesarias sin detrás tener todo este respaldo. La pregunta esta sería, realmente, sin retirar la subvención a los carburantes, que representa el 50% del déficit público que hoy día está generando la presión inflacionaria, ¿cuáles hubieran sido los efectos? ¿En qué sentido? Hace poco la Fundación Jubileo calculó, porque las líneas de pobreza no se han actualizado en el INE de 2023, calculó cuál ha sido el efecto de los 2 años de tasas de inflación elevadas entre 2024 y 2023 en base a las encuestas de hogares. ¿Qué pasó? La pobreza extrema subió ya solamente por la inflación, no había retiro de subsidio, nada, un 8% y la moderada en un 9%. Por tanto, es cierto, este tipo de ajustes tiene un costo social que igual considero que debe haber medidas focalizadas y en eso se han aplazado en parte, pero lo cierto es que la alternativa y decir, no, es que si continuábamos con el esquema de subsidios no hubiera habido ese aumento de la pobreza, es mentira, porque ya hemos visto ese aumento de pobreza derivado de la inflación que han sufrido las familias, que han encarecido los productos, los alimentos, etcétera, si lo calculas desde 2023 en un 40%. Por tanto, yo digo, ¿era necesario subir el subsidio? Por supuesto que sí. Era una medida que estaba sangrando las empresas públicas y ocasionando en el mercado la oportunidad de arbitraje que tenía tener un precio interno bastante bajo, que era parte de los dólares que utilizaba el Estado para importar, se iban al desvío de contrabando, sumado a la corrupción que había en la importación de carburantes. Entonces, no había alternativa a este ajuste. Carlos, les voy a pasar después la palabra. Entonces, por favor, si me esperan que yo les pase la palabra, les agradezco muchísimo. Entonces, responde Stash, termina de responder y luego te paso, Carlos, para que termine la idea. Pero Carlos, creo que estamos vigorosamente de acuerdo. Yo no estoy defendiendo el hecho de que había que permanecer con este subsidio. Es más, yo desde el 2010 estaba en contra del subsidio, pero no de la forma que se tomó en ese momento el gasolinazo, ¿verdad? Había que ser consecuentes, había que ser responsables y muchas más cosas. En eso, pues, es donde yo digo, en lo que ahorita estamos haciendo, estamos pecando en 2 cosas. Estamos pecando en el hecho de que asumimos que eliminar el subsidio es la única solución y nada más. Cuando se puede eliminar el subsidio, tener un precio diferenciado, dirán, no habían las condiciones, pues tienen que hacerlas. Son Estado y para eso están asumiendo, no por otra cosa. 2, es más, Carlos, te diría, y esto en base a un estudio de Julio Prudencio, porque lo que acabas de mencionar de la inflación también lo toma en cuenta por si acaso el estudio de la UTB y Oxfam, ¿no? Que es en base a la devaluación del dólar, que se creó en una gran parte de la inflación. Ahora, con eso en mente, hay un estudio de Julio Prudencio que dice que básicamente la soya consume en términos de subsidio de combustibles cerca de 300 millones de dólares. Es gigante. El otro día estaba hablando con Alfredo Saconeta del CEDLA, experto en minería de oro, y me decía que él estimaba, había oído, no tenía muchas certezas, pero había oído
que básicamente pues el subsidio al diésel de la minería de oro, otros 500 millones de dólares. 300, 800, ya estamos hablando de la mitad del subsidio nacional entre estos dos sectores. Para mí, Carlos, pues la gran pregunta es, ¿por qué no les hacemos pagar no solo el precio no real a estos sectores, que con los precios del oro actual son gigantescos y las ganancias que tienen son gigantes, sino que les ponemos incluso un impuesto? Y con ese impuesto financiamos las medidas de ajuste social que tienen que ocurrir para contrarrestar los impactos de la inflación. Y eso sin hablar del hecho de que para mí habría que mantener en el transporte público cierto nivel de subsidio, no el nivel que tenían actualmente, porque me parece demasiado barato, pero sí un sistema que sea acorde a lo que se puede plantear en términos de ajustes de los ingresos. Porque si no tienes ajustes de ingresos y tienes más costos que suben, es pobreza, es degradación, es 10, 15 años de retroceso para un montón de la población que no deseamos. Y eso, de nuevo, Carlos, no estoy en contra de eliminar el subsidio, 100%. Muy bien, entonces estamos encontrando evidentemente un piso en común. La levantada del subsidio se debió hacer, pasó, ese es un acuerdo. Y otro acuerdo que también estamos encontrando entre los dos invitados es que sí debió pensarse muchísimo mejor estas otras medidas de contención social. Ahora sí, está ahí el detalle, ¿no? Hay que ver el detalle. Ahora sí, Carlos, te paso la palabra. No, a ver, sí, definitivamente, yo como economista liberal, que ningún privilegio se da a ningún sector económico, y en parte una de las críticas al subsidio de los carburantes era que como política distributiva era un desastre. ¿Por qué? Porque las rentas más altas de los deciles de la distribución del ingreso eran quienes más recursos, más transferencias recibían por este subsidio en concreto. Incluso creo que lo ha resaltado Gonzalo Colque en la última entrevista que le hiciste, Nati. Perfecto, por ahí perfecto. Al final, yo también veo como la gran política social ahora es parar la inflación. Ahora, Stash apunta algo interesante que es, ¿hay medidas de contención social que se deben hacer? Por supuesto que sí. Hay en algún determinado tramo de la distribución del ingreso, la Fundación Aureo no lo publicó, pero tuvimos una reunión en La Paz, en la FES, donde nos mostró un estudio justamente de que se establezcan métricas de cómo diseñar este plan de contención. Por ejemplo, establezcámonos una meta, que la tasa de pobreza extrema se mantenga constante después del ajuste. Es decir, canalicemos las transferencias a los deciles más bajos de la distribución del ingreso que permitan que esa métrica de pobreza extrema se mantenga constante. Perfecto. A mí lo único que me tienen que decir, y en eso dice hay que subir impuestos a agricultura y minería, es cómo todo este tipo de esquema es fiscalmente sostenible. Creo que ese es el quid de la cuestión. Es decir, ¿cuánto te vas a ahorrar en un lado o cuántos ingresos vas a conseguir aumentando impuestos? Aunque no soy pro aumentar impuestos, sí creo que en el sector de la minería, al existir externalidades, se debe de exigir la compensación por las externalidades medioambientales que generan. Eso por supuesto que sí. Pero creo que aquí el quid de la cuestión, y eso es una crítica que yo lo hago a este decreto supremo en concreto, es que no se ha cuantificado cuánto se va a ahorrar en bolivianos justamente y por tanto cuánto va a impactar en el déficit público, en el resultado fiscal, levantar esta subvención y cuánto les va a costar las políticas sociales que van a hacer, porque en el decreto se establece que también van a haber un esquema de transferencias a familias, que va a haber el mecanismo por el cual la hace, lo van a decir más adelante, pero aquí importa el resultado fiscal neto. Y algo que te apuntan en los comentarios es algo también interesante. Retirar el subsidio no te asegura que ya no existan colas. Lo que te hace es que los agentes económicos, uno, que no te sangre las cuentas públicas el subsidio, y por otro lado, que los agentes económicos tomen decisiones en base a precios de mercado que reflejen la escasez relativa. El parque automotor en Bolivia nunca debió haber crecido un 600% y creció en parte por el incentivo del combustible barato en este país y por tanto ahora los agentes económicos tienen que ajustarse. Lo que no me vale en parte es creer que aquí podemos tenerlo todo cuando se habla de política económica. Sí o sí, el ajuste en parte va a implicar que toda la distribución del ingreso, discutiremos quién es más, quién es menos, paguen las consecuencias de haber vivido por encima de nuestras posibilidades por muchos años. Y eso es lo que tú mencionas, es la gran deuda
del movimiento al socialismo, la gran mentira, la gran farsa con las clases populares. Les ha vendido un modelo insostenible que muchos en su momento han avalado por sus efectos distributivos en la distribución del ingreso, por su retórica progresista y demás, y que ahora se cae a pedazos y va a perjudicar y va a ser inevitable que lo haga. Hay que ver cómo se evita lo más posible a todas las capas, incluyendo a los más pobres, y diría incluso sobre todo a los más pobres. Muy bien, entonces sí, podemos encontrar ahí también ciertas diferencias entre las posiciones. Ahora, he estado escuchando muchísimo críticas serias ante estos bonos, el bono Juancito Pinto y la renta dignidad, que no carecen de ningún sustento y que no tienen un impacto real. ¿Cuál es la posición que tienen sobre las rentas y estos bonos? Si empezamos con Stash primero y luego con Carlos. Ya. Y Nat, por si acaso, yo sé que ahorita estamos entrando en unas charlas un poco tecnicistas, pero yo te invitaría a que opines sin miedo y sin pena de todo, porque honestamente, más allá de estas discusiones un poco más macros, hay una cuestión del bolsillo que todos los vamos a sentir y que todos, tu vecino, tus amigos, tus familiares, todos vamos a estar en las mismas, ¿no? Ahora, evidentemente con diferentes condiciones sociales y económicas. Y ahí un poquito sobre el tema de los bonos, creo que hay diferentes elementos que tomar en cuenta. Hay en ciertos grupos sociales, la renta dignidad es realmente necesaria, útil, valiosa. Hay también estudios en términos del bono Juancito Pinto que determinan que no forzosamente está siendo tan efectiva, o sea, en otras palabras, que si a ciertos grupos les eliminarías ese bono, igual habría una gran participación escolar y muchos más elementos, pero hay un par de cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Esto va mucho más allá de simplemente el tema del diésel. Viene también sobre el tema de los dólares y las exportaciones. El subsidio del diésel y de la gasolina no es del MAS, por si acaso, ¿no? Es del gobierno de Banzer. Se ha sostenido desde ese entonces hasta la fecha y no se eliminó, eso hay que aclarar. Los bonos no son un invento del MAS tampoco, por si acaso, ¿no? Y de nuevo, si bien son insuficientes, no quiere decir que hay que eliminarlos o no quiere decir que no sean buenos o malos, ¿no? Creo que no hay que mezclar ahí por ahí los pinceles. Lo que sí para mí queda claro es que, Nat, el sector aurífero pagó el año pasado 38 millones de dólares de regalías. Exportó, y tomamos en cuenta el contrabando, cerca de 3.000 millones de dólares. Yo creo que hay que pensar en equidad social, en equidad frente a la contribución que le hacemos al Estado, habiendo ese sector chupado durante años el subsidio del diésel. Se deberían, por lo tanto, tomar esas medidas. No se lo hace, no porque no hayan buenas ideas o porque Carlos y yo tengamos visiones técnicas diferentes. No se lo hace porque ahí hay un problema social del miedo a que si se toman medidas así, le llegue el sector minero aquí, a la urbe, a pelearle la contienda al gobierno. Y con esto acabo. Mi punto es de que el gobierno ha preferido que todo el país sufra de la inflación de igual forma, sin formas de contención por las medidas que toma, que de pelearse con el sector minero, por ejemplo, o con sus aliados del agronegocio que están en el gobierno y que ellos asuman medidas de contribución mayor. Mi gran problema es que esto no va a solucionar, no es suficiente para solucionar el tema de los dólares y sigue siendo altamente problemático porque yo no creo, como Carlos, de que esto va a ser suficiente para reducir mucha demanda, siempre y cuando el sector minero aurífero y del agronegocio le vaya suficientemente bien en negocios, en ganancias y absorba esta demanda que se está liberando en cierta forma. No, a ver, perdón. Dale, Carlos. No, a ver, lo que yo dije es que en parte que suba un 162% el precio del diésel, obviamente va a hacer que los agentes económicos tomen decisiones en base a ese precio.
hay un ajuste a nivel microeconómico de las decisiones empresariales y de consumo que va a ser importante y efectivamente va a caer la demanda por diésel. Es absurdo creer que vamos a seguir importando los mismos volúmenes, sabiendo que varias empresas tal vez van a salir del mercado porque se le van a estrechar sus márgenes y no van a poder traspasar esos nuevos costos al precio final de su producto, o también porque directamente no vamos a usar el coche con la misma frecuencia. Simplemente apuntaba de que el retirar el subsidio al diésel en esa cuantía apuntaba en parte a reducir la presión de necesidad de dólares en la medida en que cae la demanda de diésel, un poco más. Y bueno, por el otro lado está el tema de, como preguntaste, Nat, el tema de si estoy de acuerdo o no con los bonos o las medidas de contención. A ver, la renta de dignidad, yo siempre tengo un esquema para este problema porque creo que la situación de la inflación alta tiene que ver mucho con el desequilibrio fiscal que tenemos y la obligación que tiene hoy día el Banco Central de emitir dinero para financiar ese equilibrio, es que se hagan las cuentas fiscales necesarias que justamente te permitan evaluar el impacto fiscal de las medidas. Si haces un ejercicio así, a lápiz, así, lápiz y papel, hay 1.200 millones de beneficiarios de la renta, 1.200.000 beneficiarios de la renta de dignidad aproximadamente. Si tú subes la renta de dignidad en 150 bolivianos, son alrededor de 180.000 bolivianos lo que tienes que pagar al mes, lo multiplicas por 13 meses, porque también se da 2 pagas en diciembre, son alrededor de 2.300 millones de bolivianos que se suman a las cuentas fiscales, que no sé realmente si son las capas más vulnerables en todo sentido. Puede ser, de hecho puede ser que ese ha sido el criterio. La gente que recibe la renta de dignidad se entiende que no tiene es que está mezclado, por eso me parece que no han focalizado bien la medida. Hay gente que recibe la renta, pero también tiene su jubilación. Puede ser alta o baja, ¿no? Por ahí hay un problema de mala gestión de los fondos de la gestora de pensiones, pero no se ha hecho el mínimo análisis para justamente focalizar estas medidas y reducir el impacto fiscal que implicaría ese apoyo. 2, no se ha cuantificado cuánto se va a ahorrar en su pensión. Y 3, es cierto lo que te señalaban, esto no te consigue dólares. Al final de cuentas, la provisión de combustible que hay en los surtidores depende de los dólares que podamos conseguir a cortísimo plazo. Ahí, obviamente, hay una posición encontrada entre Stas y yo, que es que esto de repatriar dólares, de que los exportadores, al final de cuentas, sean quienes tengan que entregar sus dólares. Él reflexionaba de forma muy cierta de decir, son empresarios. Al final de cuentas, si consiguen esos dólares ofreciendo servicios y no rompiendo ninguna ley, pues son suyos, ¿no? Y al final de cuentas sí lo largan al mercado. No lo meterán al Banco Central, pero hoy día hay un fuerte intercambio de dólares en el sector exportador e importador a través del sistema financiero o ante cajas de cambios que existen en el sector exportador. Por tanto, sí, yo creo que mientras más dólares genere el sector exportador, perfecto. Liberemos en parte las regulaciones que hoy día recaen sobre el sector productor, porque algunos dicen, no, pero satisfacer la demanda interna de alimentos y no sé qué, que la carne se la van a llevar afuera. Es que al final de cuentas, no sé si no hemos aprendido la lección de todo el tiempo controlar los precios, los mercados y lo que a largo plazo las distorsiones tan grandes que terminan generando. Al final de cuentas, yo creo que al final los precios son aliados en el sentido que te dicen qué bien está escaseando, tal vez debemos consumir internamente menos carne, y uno dice, no, pero le estás hablando a los pobres. Es que al final la alternativa es la situación en la que estamos. Entonces yo creo que ahí también va a haber una discrepancia en la posición. Yo sí creo que al final de cuentas el conjunto de restricciones en todo sentido y distorsiones en el mercado que hemos hecho en estos años ha generado la situación actual. Tienes desórdenes, mercados desordenados. Ahorita en los mercados hay precios diferenciados en todo tipo de bienes por el ruido que hemos generado en estos años de distorsionar los precios, sumado a la inflación generada por el excesivo gasto público que había hoy día en el país, ¿no? Entonces, y bueno, podríamos entrar al salario mínimo, no sé si es el otro tema que querías tocar, pero te dejo que lo guíes tú. Uh-huh. Sí, muchas gracias a los dos. Creo que esto enriquece el debate y creo que también como sociedad debemos madurar y aprender a escuchar las posiciones que no nos terminan de cerrar. Entonces, claro, yo la verdad pienso muchísimo en los jubilados.
son quienes más se me encoge el corazón también, y también en los niños y la deserción escolar que puede ocurrir por este ajuste y esta medida económica, ¿no? Y claro, nos hablan de millones y millones de bolivianos o millones de dólares, y que claro, la mayoría de las personas no ni siquiera podemos imaginar qué significa ese dinero realmente. Los que están también en las calles viviendo del día a día, que son informales, es complejo entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero ahora, claro, podemos después hablar de lo que a ustedes les parece haber incrementado el salario mínimo. Sabemos que en Bolivia más del 80% es informal, entonces no tienen tampoco un salario mínimo, y se suman una serie de complejidades sociales que finalmente pueden hacer que se desestabilice el gobierno de Rodrigo Paz. De hecho, ya algunos están empezando a anunciar medidas para salir a las calles, y entonces el impacto social también es fuerte, ¿no? Entonces, sí, muchos decían, hubiese sido genial que se hayan hecho estas mesas de trabajo con estos otros sectores, ¿no? Sin embargo, por la premura, por el tiempo, creo que ya no tenían ni siquiera dólares para traer la siguiente tongada de gasolina y diésel. Entonces, claro, hay muchísimas cosas que nosotros tampoco entendemos, ¿no? Entonces, con eso dicho, y la misma pregunta también para Carlos, ¿qué te parece, Stash, la medida del salario mínimo de 3.300? Y también, ¿qué te parece a ti estos otros impactos sociales que puede tener, y cómo a la larga también no haber previsto el impacto social puede afectar a la misma estabilidad política y social y la estabilidad económica también? Yo creo que hay que partir un poco de una noción un poco diferente. No es que le ha faltado tiempo el día de hoy para, digamos, acordar mesas de diálogo con otros sectores o otras cosas así. Estos temas los han ido discutiendo y negociando con los sectores del agro, por ejemplo, durante la campaña. Y gran parte de las medidas que acaban de anunciar, a mí me las han comentado gente que trabaja en el sector e incluso en el gobierno, y seguro a Carlos también, desde hace muchos meses. No es que ahora, faltando 3 días, dijeron, uy, nos quedamos sin dinero, hagamos esto, por más que hubiésemos querido hacer cosas mejores. No, esto realmente refleja la visión y los intereses y las prioridades que defienden el gobierno de Rodrigo Paz, por un lado. 2, sobre el elemento del salario mínimo, yo creo que, pues, evidentemente, como Carlos dirá, es insuficiente, ¿no? Y no parte por ahí, digamos, o sea, sí es necesario, pero de nuevo, 85% del país está en el sector informal, 83%, hay porcentajes que varían según diferentes estimaciones, pero pues esto recae sobre quién. Dentro del sector formal de los 15%, recae sobre el grupo que recibe el salario mínimo. O sea, es un porcentaje de la población extremadamente reducido. Y yo quisiera partir de la lógica que estos aumentos, ya sean salariales, ya sean de renta dignidad, ya sea de bono Juancito Pinto, no parten de una ecuación macroeconómica donde simplemente hacemos cuadrar el dinero que tenemos versus lo que podemos dar, sino también que parte de una noción de cuánto necesita la población para paliar estas medidas. En otras palabras, nada. La pregunta sobre el bono Juancito Pinto o sobre el aumento salarial, ¿es suficiente 20%? Es relativo a cuánto va a aumentar la futura inflación y las medidas, los costos sociales de estas medidas. Si, por lo tanto, con 20% de aumento no tienes suficiente dinero para paliar por esas medidas, es insuficiente, es un hecho. Y yo creo que no hay nadie que va a sostener de que con esto era suficiente, ¿no? Es un hecho. Y de paso, todo esto no es estático, es dinámico, ¿no? Hay esta primera medida, son 6 meses que ahorita se va a congelar el precio del diésel y la gasolina. Va a haber una devaluación a futuro y por lo tanto seguirá subsidiando el Estado el precio, y por lo tanto después en 6 meses volverá a reajustar los precios y volverá a reajustar los salarios y volverán a reajustarse los precios de nuevo en la economía. Estamos en una espiral
en una espiral donde no han puesto un horizonte claro, donde no han delimitado una estrategia programática, sino han lanzado medidas y las tasas de inflación de préstamos, perdón, las tasas de interés de préstamos del sector privado son negativas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que el dinero pierde más valor cuando lo prestan porque la inflación sube más rápido de que lo que equivale a la tasa de interés. En otras palabras, el sector que está exportando no le conviene, con la situación actual, traer sus dólares porque prefiere, y es normal, prestarse a tasas de interés de 9-10% que son negativas. Una tasa real de interés en la economía boliviana, si quisiéramos liberalizar todo, sería de 15, de 20, de hasta 30%. Y si hacemos eso, la economía sucumbe. Es un hecho. Entonces, sobre esas nociones quisiera que partamos, que no podemos simplemente hablar así en lo macro sin que esto traiga las soluciones y sin que esto sea acorde al costo que va a asumir los grupos poblacionales. Y yo creo que hay los estudios, e internamente los hicieron, pero que no los están divulgando y no los quieren mencionar porque están tomando medidas activas y improvisadas frente a una necesidad de que no tienen los suficientes dólares para tener más gasolina y diésel, y esa es una realidad que pues el Estado tiene que asumir porque son sus responsabilidades. Ahora sí, Stash nos habla de medidas activas, de medidas que no tienen un impacto real y que, bueno, no sabemos en qué terminará acabando. Tenemos hasta 6 meses de mantenimiento de estos precios de los hidrocarburos y luego se va a volver a reajustar, como bien nos decía. Ahora sí te doy la palabra, Carlos. Y después quisiera que para finalizar podamos también hacer un análisis de cómo ven ustedes más o menos estos impactos en el futuro y en lo que está pasando y lo que puede pasar en nuestro país, obviamente sin especulación y sin alarmismo, sino con mayor rigurosidad para que no espantemos a la gente. No, efectivamente. A ver, sobre el salario mínimo, yo creo que es una pésima medida subir el salario mínimo un 20%, no necesariamente porque lo consideren suficiente. Creo que el criterio de decir hay que compensar la pérdida del poder adquisitivo es un mal criterio para determinar cuánto sube el salario. ¿Por qué motivo? Si uno hace un estudio de cómo ha evolucionado la productividad media de varias industrias en el último año, la productividad suele ser un mecanismo que te permite evaluar un poco mejor los impactos que va a tener a nivel sectorial este tipo de medidas. Hay sectores que no es que no han crecido o han crecido un poco, es que se han ido al diablo en los últimos 3 meses. Tienes sectores que, por ejemplo, el de la construcción, después con la contracción del crédito que implican alguna de las medidas, va a sufrir bastante. Es un sector que emplea mano de obra justamente al nivel del salario mínimo. La pregunta es, este salario mínimo que no está acorde a la realidad, si no se decide arbitrariamente cuánto va a subir para todos los sectores, no está detrás de los problemas de informalidad y de inserción laboral que tenemos en el país. En 2017, Urquidi publicaba en el BID un estudio sobre el incremento salarial y el segundo aguinaldo en el año 2013, si mal no recuerdo. Y justamente mostró cómo, con efectos causales, obviamente hay destrucción de empleo e informalidad. La pregunta aquí no debería ser, ¿compensa la pérdida del poder adquisitivo el incremento salarial y por tanto si lo hace estamos bien? No. ¿Cuáles van a ser los impactos de esta medida a nivel sectorial y sobre el empleo? Porque aquí yo creo que Stash y yo estamos de acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido de que queremos, en lo mayor posible, conservar la mayor cantidad de empleo y que esa gente pueda sobrevivir lo mejor posible a los embates de la crisis. Pero en el que no estamos de acuerdo es el que el salario se tenga que subir arbitrariamente, incluso más para compensar el poder adquisitivo, sin tener en cuenta los impactos en el empleo. Yo también quiero que la persona que ahora gane el salario mínimo le vaya bien. Lo que no quiero es que este tipo de medidas arbitrarias a nivel económico impliquen que haya gente que directamente pierda su empleo porque las empresas no van a poder hacer frente al coste o al sobrecoste que va a subir. Entonces, nunca he estado de acuerdo con la política salarial de este país. Hacer una política salarial que solo tome como dato una sola cosa para todas las industrias es absurdo. Tampoco creo que el salario mínimo
O sea, sin salario mínimo los empresarios pagarían 0, por el mismo hecho que dices, hay 85% de la fuerza laboral que tiene otros arreglos contractuales, y en esos otros arreglos contractuales tú no ves salarios de 0 o de 100 o 200 al mes. Ves básicamente lo que puede pagar un empleador en base al tamaño de empresa, en base a su productividad de empresa, para mantener a esa persona trabajando. ¿Y yo quiero que la gente gane $2,000, $3,000, $4,000 mensuales? Por supuesto que sí, pero eso no se consigue con las regulaciones que están detrás de la precariedad laboral que estamos viviendo. Y el salario mínimo es solo un tema. El conjunto de regulaciones, cosa que no se ha atacado de la legislación laboral boliviana, que habría que eliminar justamente para evitar tanta precariedad laboral en el país, tampoco se ha tocado. Se habla solamente de esta métrica, que en parte a mí me pareció solamente algo para decir una de cal y otra de arena. O sea, básicamente, y José Gabriel, y aquí sí quiero ser taxativo, lo presentó como una gran diferencia respecto al movimiento del socialismo. Es lo mismo. Arbitrariamente, unilateralmente, el Estado está decidiendo sobre los acuerdos contractuales entre empleador y empleado. ¿Cuál fue su diferenciador según él? Que ellos lo estaban anunciando en diciembre y antes lo anunciaban en marzo. Por tanto, como lo anuncias en diciembre, la empresa ya puede ver qué hacer en marzo con este tipo de salario. Ahí me parece que ha sido una pésima medida, ha sido continuismo de la política salarial que tanto ha precarizado a los empleos, y creo que hay que ver otros mecanismos, porque ya digo, este es uno muy malo para tratar de mitigar los impactos de la crisis. Al final, creo que en entornos donde justamente va a haber destrucción de muchos proyectos empresariales, porque al final eso es el ajuste. Es decirte, viejo, por determinadas restricciones, precios cuidados, subvenciones, etcétera, el país ha vivido por encima de tus posibilidades, hay que reestructurarse. Y ahí no hay que hacer los mercados mucho más duros, sino muchísimo más flexibles. Eliminar las restricciones que permitirían preservar la mayor cantidad de empleo, y esta medida del salario mínimo no lo hace. Así que yo creo que ahí mala medida, muy política, en el sentido de que, bueno, les vamos a dar algo. Y Jean-Pierre Antelo, que incluso yo creo que la CAINCO está bastante alineado hoy día al actual gobierno, incluso él en su tweet salió a decir que le parece curioso que se haya continuado los mismos esquemas que gobiernos anteriores. Él lo dijo textual en su Twitter, refiriéndose a esta subida salarial que se ha planteado. Muchas gracias, Carlos. Sobre este último apunte que nos hace Carlos, no sé si quieres responder a algunos puntos, y después ya con esta tu intervención vamos cerrando, y ya, eso, por favor. Totalmente. Y ahí voy a tratar solo de responder a un par de elementos que Carlos trajo a la mesa y que me parecen fundamentales. Concuerdo, ¿no? Lo que está aquí evidentemente no resuelve el tema social de la economía, ni formal o formal, ni por si acaso, ¿verdad? Sin embargo, una diferencia, y eso es, digamos, no es por denigrar la posición de Carlos ni nada. Para mí el salario mínimo, cuando digo mínimo, tiene que dar las condiciones mínimas para sobrevivir, para tener una vida digna, para no precarizar. Yo entiendo la posición de Carlos, entiendo que él dice, pues mejor no tener un trabajo, aunque sea malo, a no tener. Entiendo perfectamente eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que legalmente se pueda dar un salario por debajo de las condiciones de vida mínimas. ¿Cuál es el salario, Stash? Perdón, Carlos, sí, por favor, no puedes interrumpir. No puedes mutearte, por favor, Carlos. Ahí volvemos simplemente sobre ese puntito a la pregunta de cuánto es necesario para sobrevivir en Bolivia, ¿no? Y cuánto es el precio de una canasta básica, cuánto va a aumentar, etcétera, etcétera. Que Jean-Pierre Antelo diga esto, a mí me parece justamente bastante problemático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jean-Pierre Antelo y el grupo de la CAINCO y de la CAO ha estado negociando estas medidas, y lo que él quiere es que el gobierno sea todavía más bondadoso para ellos y que no se meta a hacer aumentos salariales y otros para sacarle aún más dinero a la ganancia. Cuando en los hechos concretos, a mí me parece que estos sectores en particulares podrían tener salarios mucho mayores. Y ahí sí concuerdo con Carlos, que debería haber sectores diferenciados. No todos tienen las mismas capacidades, y tiene razón.
hay sectores informales que no tienen esas capacidades para asumir estos salarios. Hay otros sectores que sí los podrían, y no solo eso, habría que pensar en impuestos regulatorios, en un sistema de impuestos que sea acorde a la realidad. Si en gran medida la economía informal existe, es porque 14% como puerta de entrada es demasiado alto y que hay que tener impuestos menores para sectores informales de menor ingresos. Y hay que tener impuestos mayores a 14%, incluso de 20, 25, 30%, sin que caigamos con narrativas de cuidado, ahí vienen los comunistas, ¿no? Sino de decir, ojo, hay sectores que les está yendo tan bien, gracias al subsidio del diésel durante años, gracias a apoyos que han tenido, que ahora es el momento de poner la mano al bolsillo y de poner ese dinero. Sobre ese puntito solo quería comentar a lo que había dicho antes. Gracias, Stash. No sé si quieres finalizar ya tu intervención sobre esto, porque ya nos tenemos que ir. Un último punto, Stash, tu análisis, luego vamos contigo, Carlos, y también lo último también para cerrar el live. Tu análisis sobre los meses que se vienen, ¿con qué nos quedamos nosotros, la gente que no entendemos de economía, con qué nos podemos quedar, qué podríamos apelar y qué acción podemos tomar también nosotros sobre esto? Entonces, yo creo que este gobierno claramente acaba de lanzar la piedra al agua y va a ver cómo repercute y va a tratar de ahí de ajustarse y no ajustarse. Y por lo tanto, pues, Natalia, depende mucho de la presión social que vaya a recibir. Si mañana hay protestas masivas que piden una medida, pues muy posiblemente va a tratar de ir en ese camino. De nuevo, lo que quiero resaltar es que no es una medida, es un paquete con consecuencias que son dinámicas y que muy posiblemente, yo me animaría a decir, podremos ver no solo inflaciones de 40% este año que viene, pero es posible que si hay devaluación de dólar adicionalmente o se les va de la mano a ciertas medidas, se nos puede subir a 60, 70% y eso es insostenible. Y por lo tanto, corremos el riesgo de que la presión social que haya a futuro llame a posiciones aún más populistas de decir, volvamos al subsidio del diésel o aumentemos el salario mínimo por 3, ¿no? Cosas así que tú dices, ¿y de dónde, por qué, qué? Entonces, me preocupa mucho lo que va a pasar, pero claramente para mí es importante recordar que el gobierno de paz está acorde a una visión y a los intereses de sus aliados, del agropoder en gran medida, ministros que son del agronegocio, intereses que se han pactado hace meses. De nuevo, estas medidas, la mayoría que están ahí, son medidas que se han pactado hace meses con el agro cruceño, no que se han improvisado hace un par de días nada más. Y por lo tanto, pues en estos meses que vengan, yo creo que a ver cuánta solidez va a tener este gobierno para, en este contexto, si es que no trae más diésel o gasolina y hay colas pese al precio alto, si no sabe mediar con estas medidas de contención, si no propone un esquema tributario donde realmente llegue a hacer las cuentas y no haya más déficit a futuro, pues yo creo que el riesgo es muy alto de que la presión social incluso pueda hacer bloqueos, protestas, y que a mí me apenaría mucho de que la solución a eso sea bala, sea vamos a enviar a los militares, vamos a de nuevo criminalizar la protesta y no sé cuántos, como en los tiempos de la dictadura de Banzer. Para mí es necesario un gobierno que sea conciliador, que abra las puertas a cambios estructurales que no se habían discutidos y no puedo entender cómo sigue cada 2 días reuniéndose solo con el sector agroexportador, exportadores, y el resto del país quedara como si no existiera. Eso me deja con estas preguntas. Bueno, sí, en definitiva, esperemos que esto no llegue a represión social, esperemos que no llegue a balas y esperemos que sí podamos tener un gobierno conciliador
que busque otro tipo de aliados, aliados periféricos. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu posición, tu última reflexión? Igual, ¿qué acción podemos tomar? Queda mejor esperar, no sé cuál es tu perspectiva, ya para ir cerrando, y si quieres responder algo, Stash, también, y con eso ya nos vamos. Perfecto, nada, pues yo te agradezco siempre las invitaciones y que nos hagas famosos a la gente, con toda realidad. A ver, mira, la primera lección de la economía es que nada es gratis. Y yo creo que en ese sentido es cierto, hay que buscar el mayor consenso conciliador posible, porque todos los planes económicos requieren de gobernabilidad. Lo que no se puede hacer es que buscar esa gobernabilidad y satisfacer a todos los sectores simplemente terminen abortando el plan o cambiándolo de tal sentido que básicamente no se vuelva sostenible. Había que atacar con contundencia el déficit fiscal, y la crítica que se le puede hacer al decreto supremo que acaban de promulgar es que es tremendamente incompleto. Se había mencionado en campaña que las medidas de contención social se habían intensificado mediante uso incluso de Big Data y demás cosas que nos han mencionado en campaña, justamente a quienes se les iba a dar. Eso no se ha hecho, pero esperemos, al final de cuentas no tenemos la bola de cristal, que pronto sea así, porque hay un artículo huérfano que indican que esas transferencias se van a hacer. Por otro lado, una cosa que me falta en este tipo de anuncios es básicamente el saldo fiscal neto de las medidas. Porque no olvidemos que lo que nos ha traído los altos periodos de inflación es la masiva financiación del Banco Central del déficit público, sobre todo en los últimos 3 años, que generó un desequilibrio tal en el mercado monetario que los precios se dispararon, el dólar se disparó conforme las reservas se extinguían en el país. Eso hay que solucionarlo. Uno puede hablar de deseos, de cómo podría hacerse lo mejor posible, pero está claro que de una u otra forma ese ajuste del sector público, además del conjunto de regulaciones, precios, cuidados y subsidios y todo ese esquema regulatorio que hemos armado, va a tener perdedores y también ganadores. Yo también condeno, y en esta parte sí somos bastante cercanos en opinión, creo, Stash y yo, que los lobbies que se generan alrededor del poder son muy beneficiosos. Adam Smith, un economista decimonónico, les llamaba a los indignos. Decía que siempre que haya 2 o 3 empresarios juntos hablando, estaban conspirando contra el consumidor. Yo creo básicamente de que este tipo de cosas tienen que ver con la poca calidad institucional y la corrupción tan incrustada que está en las instituciones públicas, y lamentablemente es algo que hay que deshacer. Ahora bien, ¿qué perspectivas considero yo a futuro? Tiene que venirse a la discusión presupuestaria. Ahí realmente se va a materializar la cuantía del ajuste para el siguiente año y por tanto la necesidad de financiamiento que vamos a tener. Si el ajuste se queda corto, porque justamente hemos tratado de satisfacer a todo mundo y no hemos hecho las tareas suficientes que habían que hacer para focalizar las medidas y por tanto ahorrar cada boliviano posible que vaya destinado a su mejor uso posible para la etapa de la transición, nos vamos a quedar cojos. Y eso implica que solo vamos a patear los problemas, obviamente con el financiamiento que están consiguiendo, y por tanto vamos a encontrar el país en los próximos años con una situación financiera mucho peor y aún así sin haber hecho los deberes que había que hacer para equilibrar las cuentas públicas y la macroeconomía. Se viene un periodo muy fregado en el asunto de que estos ajustes de precios, ya lo digo, a nivel microeconómico no sabemos las consecuencias que van a tener, los márgenes empresariales que van a destruir, la gente que va a cambiar patrones de consumo, las empresas que van a tener que salir directamente porque los costos logísticos de transporte ya no les van a rentar. Eso es duro, por supuesto que sí, pero también hay que entender que en ese sentido la economía es en parte implacable. Si ese proyecto de inversión se ha basado en un costo ficticio, que ya no podemos sostener por ningún motivo, eran las consecuencias derivadas de las malas decisiones de política económica, que bien lo resaltó también Stash, se tomaron en 1996 y se mantuvieron durante el gobierno de Mesa, durante el gobierno de Tuto, durante el gobierno de Evo Morales. Es cierto que en ese momento no eran tan nocivas, ahora lo son porque el precio internacional está alejadísimo del precio interno que hemos fijado y por tanto nos está apretando el zapato. Hay muchas reformas que faltan. El sistema financiero se mencionó, la unificación cambiaria, todavía no sabemos qué va a pasar, el régimen cambiario que se va a escoger,
la magnitud del ajuste, los esquemas de financiamiento, las líneas de crédito que vamos a conseguir, plazos, riesgos, tipos de interés, periodos de gracia, cosas que esperemos se vayan materializando en los siguientes meses. Y solo para cerrar, recalco mi absoluto y total desprecio al incremento del salario mínimo sin ningún criterio a nivel sectorial y sin evaluar los impactos de manera realmente rigurosa que van a tener sobre el empleo. Nuestra política salarial ha sido nefasta en los últimos 20 años y lo va a seguir siendo con esta medida porque la única diferencia con la anterior política salarial es que ahora las anunciaban en diciembre y antes la anunciaban con bombos y platillos el 1 de mayo. Así que yo creo que en ese sentido hay que hacer la crítica respectiva, siempre constructiva, por supuesto, y va a ser complejo, pero siempre hay esperanza. Yo solo me quiero ir con una imagen de esperanza en el sentido de que, obviamente, todas las etapas de ajuste tienen costos a nivel social muy, muy fregados, pero si se toman las decisiones correctas, algunas no lo están siendo, muchas de ellas no lo están siendo. Bolivia tiene un enorme potencial para tratar de salir después. Hay que poner algunos sectores, hay que apretar, en eso sí estoy de acuerdo. El sector minero, la cantidad de externalidades negativas al medio ambiente que tienen, hay que establecer un mecanismo de compensación respecto a eso. Eso va a ser una batalla dura porque ahora los auríferos lo tienen del coto a cualquier gobierno. Al final era el mecanismo por el cual el Banco Central conseguía dólares, comprando oro y vendiéndolo en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, hay que ver cómo pasa este año. Y nada, pues creo que eso sería el cierre del análisis. Y hay gente preguntando por el dólar, pero aquí nadie tiene la bola de cristal, ni Stash, ni yo, ni Nat, ni ningún economista en el planeta, y huyan de él cuando lo vean, que les diga el dólar va a estar a 30 en febrero. Huyan de él porque es un vendehumo, porque, no sé, pues tendrá algún aspecto mágico. Aquí estamos con Lady Magia, que es Natalia. Tenía que decirlo, Nat. que no existe eso. Nadie sabe cuánto va a estar el dólar, pero se ve que ante determinados anuncios el mercado cambiario está siendo muy volátil. Así que un poco de tranquilidad también en ese sentido. Bueno, no me queda más que agradecerles a los dos. Gracias, Stash. Gracias, Carlos, por conectarse, por charlar conmigo. En definitiva, los voy a estar buscando estos días, estas semanas, para seguir conversando con ustedes y para que podamos realmente nosotros entender qué es lo que se viene también. Entonces sí, creo que ahora solamente vamos a necesitar magia para salir de esto, porque parece que lo técnico no nos está dando muy bien, al menos en la economía del país. Bueno, fuerza a todos los que nos están viendo, que son informales, que trabajan tal vez con sueldos bajos, que ya no les está alcanzando hace meses. Fuerza a todos los jubilados que quizás nos estén hablando, que nos estén viendo. Se vienen momentos duros, es cierto, pero Bolivia siempre ha sabido salir adelante y creo que la solidaridad en estos momentos puede primar. Esperemos que sí y esperemos que no haya represión. Entonces, les agradezco muchísimo a todos los que se han conectado. Si están viendo desde YouTube, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like y estén atentos también a las redes de Carlos y de Stash, porque ellos suben posteos súper interesantes en la República Facebookera. Ahí ustedes van a encontrar incluso análisis muy interesantes con gráficos y todo para que nosotros podamos entender. Entonces, con eso dicho, la esperanza nunca se pierde, esperemos que días mejores vengan. Ya han anunciado un paro indefinido los transportistas en La Paz. Entonces, en definitiva, se vienen días complicados, días duros. Esperemos que podamos salir adelante. De nuevo, muchas gracias y ahí nos estamos viendo. Cuídate, Nat. Cuídate, Stash. Un placer. Gracias. Un placer, Carlos. Gracias, Nat, por congregarnos y ojalá que estemos equivocados y que nos digan, ¿vieron? Paramos la inflación, ya todo se solucionó 6 meses después, habíamos ido, otra historia había sido la verdad. Esperemos que ese sea el caso. Gracias por conectarse. Chao, chao.